Estimados amigos del programa Vértice de la Maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les habla el profesor Edison Tabra, profesor de la maestría y catedrático del curso de Derecho de Sociedades. En esta oportunidad voy a entrevistar a la profesora Bonnie Palivka, quien es profesora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, conocido como el TEC de Monterrey, quien nos va a hablar un poco sobre su nuevo libro, bueno, sobre todo la segunda edición y la traducción al castellano de su libro conocido como Corrupción y Gobierno. Bonnie, precisamente como profesora del Departamento de Economía, hace aproximadamente 2 a 3 años publicó este libro en la versión del inglés y justamente en este libro ella trabajaba sobre las causas, sobre las consecuencias y sobre las reformas que trae el tema de la corrupción. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención y justamente quisiera preguntarle a Bonnie al respecto y sobre todo del libro, es que cuando fue entrevistada a raíz de la primera versión de su libro, pues ella manifestó que ella no sintió la corrupción ella sintió por primera vez la corrupción cuando salió de los Estados Unidos. Entonces, entiendo yo que esto motivó a que ella tomara justamente la vía de investigar la corrupción y lo cual se ha traducido en la publicación de este libro y en una segunda edición precisamente. Bonnie, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Al respecto de mi historia. Sí, del libro, de los motivos que generaron la publicación de tu libro. Bueno, para empezar, Edison, muchas gracias por invitarme y como siempre es un gusto saludarte. Este libro sale de una trayectoria bastante larga, como comentas, Edison. Yo experimenté mi primera experiencia con la corrupción cuando estaba viviendo temporalmente en Venezuela y se me quedó grabado porque fue algo como una experiencia extraterrestre para mí y se me quedó grabado y ya cuando estaba en el posgrado estudiando el doctorado en economía descubrí que se podía estudiar el fenómeno de la corrupción a través de los modelos económicos y de ahí empezó mi interés en el estudio de la corrupción. Cuando empecé a dar clases en el Tecnológico de Monterrey en 1998, seguía con este interés, sin embargo, estaba haciendo una tesis en otro tema. En ese entonces, por falta de datos sobre corrupción, tuve que cambiar de tema de tesis. Entonces, cuando terminé la tesis en 2003, empecé a diseñar un curso universitario sobre la corrupción, o sea, volví a mi pasión original. Y buscando un libro de texto para ese curso, que se llamaba en aquel entonces Economía de la Corrupción, di con el libro de Susan Rose Ackerman, Corrupción y Gobierno, en su primera edición. Y ese libro me gustó mucho porque a pesar de que ella es economista de formación, el libro abarca mucho más que la economía y eso es sumamente importante para el estudio de la corrupción. Entonces incluye no solamente la economía, sino también la política, aspectos culturales, aspectos históricos, y luego combina todo eso junto con los aspectos internacionales y legales para tomar en cuenta qué reformas y cómo diseñar las reformas anticorrupción. Entonces empecé a utilizar ese libro en el 2004 para lo que yo creo fue el primer curso universitario de su tipo en México. Unos años después, 7 años después, en 2011, empecé a dar casi el mismo curso en Yale University. Susan Rose Ackerman, la doctora Susan Rose Ackerman, está en Yale University. Entonces empezamos a comer cada verano y platicando de casos de corrupción en el mundo y cómo estaba dando la clase y pues su experiencia también, su larga trayectoria estudiando la corrupción. Ella es la fundadora realmente del campo del estudio de la economía de la corrupción.
realmente mis respetos para ella. Y en el 2012, mi director de departamento me estaba presionando para elegir otro libro de texto porque ese libro ya tenía tiempo y decía, no, pues es que queremos libros de texto más modernos. Y entonces, en el 2012, cuando fui a comer con ella, le dije, oye, ¿no has pensado en sacar una segunda edición? Y en ese momento, pues no estaba dentro de sus proyectos. Pasó otro año y le dije, bueno, yo sí quisiera ver una segunda edición y si me permites, pues, me encantaría trabajar en esa segunda edición. Y para mi felicidad me aceptó como coautora y bueno, tomé un sabático de un año para trabajar en ese libro de texto y también para traducir el curso en un curso en línea. Y el producto fue la segunda edición del libro que salió publicado por Cambridge University Press en el 2016. Salió en chino en noviembre del 2018 y en español en junio de este año 2019. Perfecto. De antemano, muchas felicidades por la publicación del texto al español. Y es un texto, sobre todo, de obligatoria revisión para quien se involucra justamente en la investigación en temas de corrupción. Precisamente, cuando uno revisa tu texto, se encuentra precisamente con que se aborda la corrupción desde una perspectiva económica, pero también, como lo mencionas en una entrevista, también el lector se encuentra con un estudio de la corrupción desde una perspectiva social y de género. Para los estudiosos del derecho, ¿cómo pueden encontrar tu trabajo como forma de apoyo para las investigaciones legales o jurídicas que se hacen en el campo del derecho en relación a la corrupción? De hecho, una parte importante de este libro es el punto precisamente de que no se puede abordar el tema de la corrupción desde una sola perspectiva, se tienen que complementar. La tesis central es que la corrupción ocurre en la intersección entre las instituciones básicas, fundamentales de la sociedad, estas son las leyes y las reglas, las costumbres de la sociedad, los incentivos específicos de una situación y la ética personal. Si no tomamos en cuenta estos tres factores al momento de combatir la corrupción, vamos a fracasar. Entonces, las leyes son una parte muy importante. O sea, las instituciones primero tienen que estar bien y luego se tienen que aplicar esas leyes. Cosa que, o sea, aquí en México tenemos leyes hermosas, pero una impunidad cerca del 100%. Entonces, es muy importante que se apliquen las leyes. En la aplicación de las leyes, detallamos cuáles son los pasos y cómo asegurarnos de que se lleven bien los casos anticorrupción, desde que hay que cumplir con la ley, hay que armar bien las carpetas de investigación, hay que levantar bien las evidencias para que no sean rechazados. Hay que siempre cuidar la reputación de uno mismo y de la oficina por la que trabaja. Pues todo eso es muy importante. Y luego la corrupción en el sector judicial también es algo que hay que combatir, hay que minimizar desde las perspectivas que se puedan. O sea, primero hay que asegurar la independencia judicial, que los jueces puedan tomar decisiones sin presiones ni del presidente, ni de los partidos, ni de los grupos de empresarios, o sea, de ningún lado, que puedan tomar sus decisiones como manda la ley. Eso para empezar. Pero que no sean tan independientes y autónomos que no sufran falta de rendición de cuentas. O sea, hay que rendir cuentas también los jueces. Entonces, hay que eliminar la corrupción desde el oficial que levanta las evidencias,
el magistrado que recibe las carpetas, el juez que toma decisiones, todos esos pasos hay que buscar la forma de reducir la corrupción. Y si no tomamos, si no cuidamos todos esos pasos, va a ser difícil. Parte también muy importante de esto es la protección de los denunciantes. En inglés se llaman whistleblowers, ¿no? Si la gente se siente desprotegida, o peor aún, si los victimizan cuando van a levantar una denuncia, o si los tratan como corruptos a ellos cuando quieren levantar una denuncia por corrupción, o si los quieren extorsionar los mismos policías que deben recibir su denuncia, o los del Ministerio Público, entonces la gente no va a denunciar. Y si no se denuncian los delitos, pues no se puede hacer nada. Entonces, hay muchos aspectos que se deben tomar en cuenta desde el lado de la ley. Perfecto. Y por ejemplo, para aquellas personas e instituciones del sector privado que también están preocupados por el fenómeno de la corrupción y que muchas veces asocian que es parte del sector público, ¿qué aspectos deben considerar respecto al fenómeno de la corrupción? Porque mucho se habla de que esta es únicamente propia y que se presenta en los jueces, pero quizás también pueda presentarse en el sector privado, en las empresas o incluso en algunas instituciones, tales como las ONGs. En ese sentido, ¿cuál es la propuesta que materializa tu trabajo de investigación? De hecho, ese fue un lado en el que enriquecimos esta segunda edición. Metimos mucho más sobre el sector privado. La primera edición estaba muy enfocada en el sector público, en parte por los tiempos en que fue publicado. Y aquí introdujimos un poco más el papel que juega la empresa. En el capítulo sobre los aspectos internacionales hablamos de las empresas transnacionales, pues de que las transnacionales tienen que cumplir con las leyes de cada país. Si tienen su sede en Estados Unidos o si pasan dinero por los bancos de Estados Unidos, por ejemplo, tienen que acoplarse a la ley de Estados Unidos, el Foreign Corrupt Practices Act, y tienen que estar al pendiente de eso. Pero por otro lado, enfatizamos que en los casos de corrupción del mismo gobierno, en la mayoría de los casos, hay una contraparte en el sector privado, bien sea un individuo o una empresa. Las personas morales también son o deben ser responsables de los actos de corrupción en los que participan. Entonces, es importante que eso también se establezca en la ley, que las empresas, las personas morales, tengan una responsabilidad, una corresponsabilidad. Por otro lado, debe haber mecanismos con los cuales una empresa o un empleado pueda denunciar una extorsión por parte de un servidor público, pero el mismo servidor público también debe poder denunciar a un representante de una empresa que pretenda sobornarlo. Entonces, todo eso hay que dejar asentado en la ley y hay que aplicarlo. Las empresas son responsables de muchos casos de corrupción, como vemos con el caso de Odebrecht. No es el único caso, pero es el más escandaloso en este momento. Perfecto. Y por ejemplo, hoy en día en Sudamérica se habla de la necesidad de implementar mecanismos de prevención. Estamos en el Perú, por ejemplo, digamos, en un proceso de implementación de mecanismos de prevención, también de antisoborno, mecanismos de cumplimiento normativo, también mecanismos de buen gobierno corporativo y también la implementación de políticas de responsabilidad social. ¿Cuál es el rol que juega la preocupación por la corrupción en la implementación de estos mecanismos actualmente en la empresa y también en el sector público, Bonnie?
Sí, de hecho abordamos esos temas también. La prevención es el primer paso, de hecho, y uno de los pasos que, que implementan muchas veces como parte de una sanción, la obligación de establecer un código de ética y de entrenar a los empleados para que conozcan el código de ética y que lo apliquen. Una empresa que carece de un código de ética, pues es una empresa que muy difícilmente va a cumplir con los requisitos anticorrupción. Entonces, la educación es parte de la anticorrupción. La gente tiene que entender qué es la corrupción y por qué nos hace daño como sociedad y las empresas qué rol juegan. Por un lado, o sea, he enfatizado que las empresas pueden o participan en actos de corrupción, pero las empresas también pueden contribuir a la anticorrupción. Pueden utilizar su poder económico, especialmente si unen fuerzas, para presionar al gobierno, para limpiarse, para portarse bien, para establecer las leyes, para aprobar las leyes necesarias, para que los servidores públicos cumplan con la ley, que no anden extorsionándolos, que hagan lo que tienen que estar haciendo, ¿no? Para que los gobernantes, cuando incurren en actos de corrupción, que sufran las consecuencias, eliminar la colusión entre ciertas empresas que siempre ganan los contratos públicos y los que tienen el poder de distribuir esos contratos, o los que ganan siempre en procesos de privatizaciones. Siempre parece que en la mayoría de los países de América Latina hay un número contado de familias que controlan toda la parte económica y política. Entonces, hasta cierto punto es romper con esa colusión y enfatizar que las mismas empresas pueden incurrir en cambios positivos que van a reducir la corrupción y mejorar la sociedad a largo plazo. Muy bien. Y para ir terminando esta entrevista, Bonnie, ¿qué aspectos adicionales el lector se va a encontrar cuando revisa el texto traducido al español de tu obra Corrupción y Gobierno? ¿Qué otros aspectos tú has resaltado en estos años en que has mejorado tu trabajo con Susan Rose Ackerman que podríamos o que podrías señalar al respecto? La segunda edición conserva casi todo lo que estaba en la primera edición. Decidimos mantener los ejemplos, aunque se podría pensar que ya están viejos, todavía son relevantes. O sea, ejemplos de la antigua Unión Soviética, ahí están todavía, porque son relevantes y parece que más relevantes hoy en día que el populismo y el socialismo están ganando popularidad. Pero agregamos a todo lo bueno que estaba ahí, muchos temas, empezando con el uso de datos. Cuando se publicó la primera edición, apenas tenía muy pocos años publicándose el índice de percepciones de corrupción. Entonces, no se hablaba de datos en esa primera edición. Ahora, desde el primer capítulo, explicamos cómo se mide la corrupción y hay un apéndice que entra en más detalle. Y hay gráficas a lo largo del libro que muestran las relaciones entre la corrupción y otros factores, como por ejemplo el crimen organizado. Ese es uno de los capítulos que agregamos, las relaciones entre la corrupción, el crimen organizado y el lavado de dinero. Agregamos un capítulo sobre la corrupción y la anticorrupción en los países posguerra, o sea, en periodo de transición de guerra a paz, si todo sale bien. Agregamos también la parte internacional, de la comunidad internacional, lo ampliamos y lo dividimos en 2 capítulos, porque la comunidad internacional puede jugar también roles muy importantes, desde compartir información tras fronteras,
compartir o colaborar en investigaciones, por ejemplo. Vemos el caso, uno de los ejemplos que ponemos es el caso de FIFA, y cómo esa colaboración entre agencias y entre jurisdicciones ayudó con los arrestos en el caso de FIFA. Tenemos varios ejemplos a lo largo del libro que explican los diferentes temas que estamos tocando. Entonces, introdujimos temas más actuales. El aspecto, como ya mencioné, el aspecto de las empresas también se aborda de una forma más completa que en la primera edición, donde las empresas eran pues, los que tenían que pagar sobornos y ahí se quedaba. Ahora sí se trata como un actor que toma decisiones bajo las circunstancias que enfrenta y qué puede hacer para cambiar esas circunstancias. Entonces, realmente duplicamos la primera edición, tanto en extensión como en el número de referencias. Entonces, realmente representa un estado del arte de la corrupción y la anticorrupción. Definitivamente, Bonnie, es tu trabajo un texto de obligatoria consulta para quien se dedica al estudio de la corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Definitivamente creo que la corrupción es un mal que nos está acompañando desde mucho antes y que probablemente nos va a acompañar un tiempo más. Y estudios como los tuyos justamente demuestran la importancia que hay de implementar mecanismos y sistemas de prevención de este mal y de este fenómeno pues, que perjudica a la sociedad. Bonnie, te agradezco mucho tu atención y tu presencia en esta oportunidad en el programa Vértice, del programa de Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tienes algunas palabras finales para el público de la Universidad Católica? Te cedemos los micrófonos. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un placer compartir ideas con la comunidad y agradezco la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, Bonnie, por esta entrevista y esperamos pronto tenerte aquí en Lima para poder seguir debatiendo y explicándonos un poco más sobre la corrupción. Muchísimas gracias.